La maestra Gabriela es miembro de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, MUXED. Recibamos en este escenario con un fuerte aplauso Gracias, a la maestra qué linda. Gabriela Rodríguez. Gracias. Para pasar las láminas. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos que estamos compartiendo este espacio tan interesante, tan rico en Recrea Academy 2022. Pero antes que nada, dar las gracias y compartirles un saludo muy afectuoso del señor Frédéric Bacherón, representante de la UNESCO en México, y de la señora Rosa Wolper, oficial nacional de educación. A todos les envían un cordial saludo y agradecen la invitación a los organizadores a este evento. El año pasado también tuvimos la oportunidad de participar en este espacio de forma virtual y el día de hoy estamos acompañándolos en forma presencial. Entonces, sin más, pues para empezar mi presentación, quiero ver cómo puedo ir hacia atrás. Ok, listo. Pues yo el día de hoy quiero comentarles, ya me ayudó Cuauhtémoc a introducir un poco el tema, introducir el informe. Recordar que el año pasado en este mismo espacio, algunos de ustedes que vinieron a este evento tuvieron la oportunidad, y los que nos siguen en línea también, tuvieron la oportunidad de ver al doctor Fernando Reimers presentando casi como primicia el informe de los futuros de la educación en este mismo espacio. En línea, el doctor Reimers les presentó de forma genérica, de forma general, las grandes líneas de diálogo y de reflexión que están incorporadas en este documento. El día de hoy yo voy a hacer, para empezar, una primera revisión del documento, pensando en que es muy probable que muchos de ustedes no estuvieran el año pasado, y para aquellos que sí estuvieron, pues recordar que este es uno de estos documentos, uno de estos informes que cada vez que vuelves sobre él, descubres cosas nuevas, descubres cosas diferentes y te invita a reflexionar sobre aspectos, te llama, te incomoda por el tipo de retos que nos plantea y definitivamente nos lleva a reflexionar sobre qué tenemos que cambiar en nuestra práctica cotidiana. Entonces, pues bueno, recordar que la UNESCO tiene 75 años de existencia y más o menos cada 25 años el organismo, es el especializado en temas de educación, el organismo de Naciones Unidas especializado en temas de educación, cultura y ciencia, publica un informe mundial sobre el estado actual de los retos que vive la humanidad y hace una prospectiva de hacia dónde tendría que dirigirse la educación, qué líneas de transformación y de cambio tendría que surgir como resultado para dar respuesta a los desafíos del momento actual. Hay 3 libros que son ampliamente conocidos por todos nosotros, que el primero, publicado en el 72, el informe Fauré. El segundo, que es la educación, encierra un tesoro, en los 90. Y actualmente el informe Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación, publicado en 2021. Hay un par de publicaciones más intermedias que no son tan ampliamente difundidas en el sector de educación, Los 7 saberes de la educación, de Edgar Morin, y una publicación menos conocida del 2016 que se llama Replantear la educación hacia un bien común mundial. Ambos documentos son fundamento de este informe de los futuros de la educación.
Es en esta tradición de la UNESCO que surge este nuevo informe. ¿Qué es importante considerar? Este es un informe que, a diferencia de sus antecesores, es un informe construido igual por una comisión de especialistas, pero basadas en una amplia consulta global, una amplia consulta a la cual estas cabezas lideraron ideas, líneas de trabajo, pero que detrás hay el trabajo y la consulta de más de 1 millón de participaciones de jóvenes, profesores, familias, educadores, personas del sector, del tercer sector, de la sociedad civil, académicos y también empresarios. Una comisión, 2 años de trabajo para crear este informe, entre los cuales en ese año vivimos una pandemia mundial. Y esa pandemia mundial dejó un sello indeleble en este informe mundial. Este informe de la educación, cuando ustedes lo lean, seguramente varios de ustedes ya lo han hecho, está presente el tema de COVID, todos los desafíos que supuso para el sistema educativo, las pérdidas de aprendizaje, el reconocimiento de la importancia de las escuelas, no solo para los aprendizajes, sino para el bienestar individual y de la comunidad, ya que nos reconocimos que en las escuelas muchas comunidades son espacios en donde las personas, las familias, los niños van a recibir servicios de salud, de alimentación y otros servicios sociales, no solo el educativo. A lo largo de este informe, marcado por esta pandemia mundial y como resultado de la colaboración y el diálogo con más de 1 millón de personas, vamos a ver una serie de análisis y recomendaciones que nutren y que dan forma a este informe. Y aquí me parece importante comentar algo, porque seguramente cuando ustedes empiecen a leer este informe, que los invito a hacerlo y más adelante les daré la liga de donde pueden descargarlo gratuitamente, ustedes van a sentir cómo hay una serie de propuestas, de ideas fuerza que les van a empezar a ser comunes. ¿Por qué comunes? Porque hay diversos documentos académicos, reformas curriculares, propuestas de reforma y de transformación de la escuela que están haciendo resonancia con los principios de un nuevo contrato social que se presentan en este informe de los futuros de la educación. Desde textos, en el caso de México, somos un país laico, desde textos como el pacto educativo que presenta el Papa Francisco, hasta este documento que es completamente laico y muchas reformas que vamos a ver en México y en Latinoamérica, hay una serie de principios que comparten estas iniciativas. Y podríamos decir que estamos viviendo, y ustedes lo van a ver, es el espíritu de los tiempos. Es el espíritu de los tiempos que nos invita a trabajar juntos para poder transformar la educación. El nombre de este informe nos da las pistas de lo que contiene detrás de cada una de estas páginas. Reimaginar juntos. No es en lo individual, es en colectivo. No es una solución para todos, es una solución que tenemos que construir, que tenemos que imaginar, porque no está dada. Los desafíos que vivimos como mundo con este planeta en franco deterioro, con una gran cantidad de desigualdades, nos invitan, nos obligan a imaginar nuevas formas de hacer las cosas. Otras claves son nuestros futuros. Atención, este informe no nos habla de un ideal al cual queremos aspirar todos, la comunidad, y todo lo que es los sistemas educativos del planeta. No estamos buscando una salida.
Necesitamos construir futuros en plural, diferentes, los deseables, los que dependen, este futuro deseable que queremos para cada comunidad y depende de lo que nosotros hagamos para poder lograrlo. No se ve muy bien por lo que veo, pero bueno, este es el índice del informe. Quería que pudieran ver más o menos la estructura. Hay un primer apartado, una serie de apartados que integran el diagnóstico, que dejan con mucha claridad la posición y la situación en la que nos encontramos como humanidad y la situación de deterioro del planeta. Hay una segunda, todo esto es el diagnóstico que va a orientar las recomendaciones. El segundo capítulo, o la segunda parte, nos habla directamente de los 5 grandes ejes que van a delinear o que plantea la comisión que deben guiar las transformaciones en las comunidades educativas. Esos 5 líneas de trabajo que tienen que ver con la pedagogía, con los planes de estudio, con el trabajo de los docentes que debe ser transformador, con la protección de las escuelas y la educación en diferentes tiempos y espacios. Esta es la parte medular que nos invita y que nos da ideas muy claras de cómo trabajar en nuestras comunidades para transformar esta educación. La última parte es un llamado a la acción para otro tipo de figuras que están interesadas en el sector o que tienen interés en el sector educativo. ¿A qué figuras nos referimos? Investigadores, universidades, organismos de la sociedad civil, agencias internacionales, sector privado. El tercer llamado define líneas para que se entienda y se comprenda que los desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad y la necesidad de transformar la educación pasan por la colaboración de todos estos agentes que rebasan a los estados nacionales. Los desafíos son enormes, las transformaciones son múltiples y a distintos niveles, a nivel de política macro, meso, en el caso de los sistemas subnacionales, las autoridades estatales, y a nivel micro, en nuestros espacios de escuela, en nuestras supervisiones, en nuestro trabajo en colectivo escolar. A todos estos niveles, sin la participación de todas estas figuras, de todos los interesados en los temas educativos, no se puede trabajar para la transformación de la educación. ¿Cuál es el razonamiento que está detrás de este informe? Como les comentaba al inicio, pues es definir con claridad cuál es el momento en el que nos encontramos. Nos encontramos en un momento de crisis y en un momento donde no va a haber vuelta atrás muy pronto. Esta forma en la que se van delineando los grandes desafíos, las tendencias que van rápidamente avanzando hacia un punto en donde no puede ser sostenibles ni las desigualdades sociales que se viven, ni las formas de producción vigentes. Pero también este razonamiento global plantea, y está constante a lo largo de todo el informe, esta capacidad que tiene la educación para realmente transformar. Es un documento, si bien muy claro en su diagnóstico y nos puede mover y poner muy incómodos por la situación, es un informe esencialmente optimista. Esencialmente optimista porque apuesta y presenta estrategias que suceden de forma cotidiana en nuestras aulas, que los colectivos docentes ponen en juego para poder atender a sus estudiantes. Resaltan estas iniciativas en donde los docentes y las escuelas se vuelven espacios inclusivos, de seguridad, de aprendizaje para sus comunidades. Necesitamos entonces, a partir de este razonamiento, la conclusión es que se necesita un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social para la educación que sea capaz de reparar las injusticias del pasado mientras vamos transformando y creando nuestros futuros.
tenemos una serie de promesas incumplidas que tenemos décadas arrastrando. Si bien los sistemas educativos en el mundo y en México en particular han logrado cumplir la meta de dar acceso a un número muy amplio, casi el 100% de nuestras poblaciones, existen infraestructura educativa, servicios educativos a lo largo y ancho del país, el acceso a la educación no ha logrado cumplir a cabalidad el derecho a la educación. Recordemos que el derecho a la educación está compuesto por dos elementos. Uno, el acceso, y dos, la educación de calidad. Entendiendo la educación de calidad no como un ciclo vamos a hacer círculos de calidad, no. Entendiendo la calidad como lo define la UNESCO. Es decir, que las niñas, los niños, las jóvenes, los adolescentes, las mujeres, cuando acceden a los servicios educativos, logren al pasar por estos espacios los aprendizajes que están previstos que se logren. Parece de perogrullo, pero no lo es. No es una obviedad. En México, 1 de cada 3 niños y niñas en tercer año de primaria no comprenden lo que leen. 1 de cada 3 niñas y niños. Lo mismo, no pueden realizar operaciones básicas matemáticas. Y estamos perdiendo a una gran cantidad de jóvenes en la transición entre la secundaria y la educación media superior. La educación de calidad pasa porque las niñas y los niños, los jóvenes, las y los estudiantes aprendan lo que se supone que tienen que aprender en su trayecto, entren, transiten y concluyan con los aprendizajes de forma satisfactoria. Todas y todos, sin dejar a nadie atrás. Eso es educación de calidad y eso forma parte del derecho a la educación. Por eso es importante no dar la vuelta, no mirar para atrás, no mirar para otro lado, no voltear la cabeza, porque ya tenemos acceso, porque hay muchas instalaciones educativas, hay maestros en las escuelas. Necesitamos dar el segundo paso hacia la calidad educativa. Nos enfrentamos también a transformaciones que no se detienen, que tienen que ver con la tecnología y que en la pandemia pasada más que nunca vimos el impacto que tiene cuando las comunidades tienen acceso o no a la tecnología. Vimos con mucha claridad, sin que nadie pudiera ocultarlo, el impacto de la brecha tecnológica. Si una comunidad, si una familia no dispone de dispositivos tecnológicos, no disponía de dispositivos tecnológicos o conectividad en su casa, era una familia, niñas y niños que se quedaban sin poder retomar su aprendizaje durante la pandemia. Y eso es solamente la punta del iceberg de todas las disrupciones tecnológicas que están impactando al sistema educativo. Y es importante señalarlos, no para rasgarnos las vestiduras y decir, no, yo no quiero la tecnología, sino para que, al contrario, entrarle al tema de la tecnología, comprenderla y dominarla. Es urgente equilibrar nuestras relaciones, reconocer que tenemos una relación de interdependencia, no solo entre nosotros. En nuestra comunidad es evidente, pero también a nivel global. Y fundamentalmente tenemos una relación de interdependencia con el planeta. El planeta es nuestra fuente de vida, pero nosotros somos responsables de mantener el planeta sano. Hay una gran necesidad de trabajar en este eje moral de responsabilidad sobre el planeta, de valorar, de apreciar el planeta como un ente vivo, no como una fuente inagotable de recursos, sino como un ente en el cual vivimos, por el cual vivimos y al cual hay que cuidar y preservar. Estas líneas son las que dan forma a reconocer cuál es el tipo de nuevo contrato social que se requiere para la educación.
Cuando hablamos de contrato social, ¿a qué nos referimos? Pues fundamentalmente nos referimos a sobre qué principios descansa lo que entendemos como aprendizaje y como enseñanza. ¿Cómo nos organizamos en los espacios escolares? ¿Qué tipo de organización tenemos para acercar los servicios educativos? ¿En qué momentos están definidos específicamente en un momento y para siempre o no? ¿Y quiénes participan en que esto suceda? Necesitamos un nuevo contrato social. Pero aquí me gustaría detenerme un poco. Durante la presentación del informe en la oficina de París, la directora general de la UNESCO, la señora Audrey Azoulay, señalaba de forma rotunda que ante los profundos cambios sociales, políticos, económicos, ambientales y tecnológicos, nos encontramos ante un consenso que podemos ver reflejado en lo que piensan las jóvenes, los jóvenes y los adultos, de que cada vez los sistemas educativos actuales no son aptos para su propósito. No estamos dando la educación que sea pertinente para resolver los grandes desafíos que tenemos. Hay estudios de la OCDE en donde se plantea los estudiantes al salir de su formación técnica profesional o a nivel universitario, la sensación de que lo que saben no les sirve para resolver, para encontrar un trabajo como el que se requiere o que está disponible actualmente. Esta gran brecha entre lo que formamos como sistemas educativos y lo que está requiriendo no solo el trabajo, sino el sistema global, sino lo que necesitamos para asegurar el bienestar individual, pero también colectivo, no lo está dando la educación. Y tenemos que ser justos y entenderlo. Venimos de un contrato social del siglo XIX y XX, en donde ha estado centrado y ha atendido objetivos muy específicos, y a mí me parece importante reconocerlos. El objetivo era abarcar a la mayor población posible. Necesitábamos darle acceso a un gran número de personas que no tenían acceso a los servicios educativos. Necesitábamos democratizar el acceso a los servicios. Esa gran necesidad, esa urgente necesidad de formar a personas con un cuadro muy particular, da la forma, va delineando el tipo de contrato social. ¿Cuál es ese tipo de contrato social? Pues parte de un proyecto pedagógico que está arraigado en lecciones predefinidas que se imparten del docente a los estudiantes y que definen la forma en la que se estructuran las clases, las sesiones de trabajo y los espacios donde se imparten esas lecciones. Es un contrato social que tiene como base el aprendizaje individual fundamentalmente, independientemente de que se diera en un espacio colectivo. El centro está en el aprendizaje individual. Los planes de estudio son una serie de contenidos que se tienen que abarcar, que se tienen que cubrir, y la docencia es una profesión en solitario. Depende del expertise del docente. En solitario resuelve sus problemas a los que se enfrenta. Él tiene que resolver su actualización constante. Y hay algo que es muy interesante y muy curioso a la vez, que se menciona en el informe, y es cómo las escuelas, independientemente del lugar en el que se encuentran, en cualquier punto geográfico que tienen formas de organización muy similares. Son centros educativos con ciertas características, aulas, horarios, organización de jóvenes o de niños y niñas de una misma edad que avanzan en trayectos formativos muy claramente diferenciados, vinculados a una edad y en un trayecto definido y que se termina en un determinado momento. Independientemente del contexto, si estamos en África, en Asia, en Latinoamérica o en Estados Unidos,
la organización escolar en estos 2 siglos era muy similar. Y la enseñanza de los estudiantes, bueno, lo que les decía, la enseñanza de los estudiantes y el momento en que se concluía esto. ¿Qué es lo que propone el informe de los futuros de la educación? Propone generar un nuevo contrato social, nuevos principios, una nueva forma de organización de los sistemas educativos, de la organización del aprendizaje y la enseñanza, y una nueva forma de entender la educación a lo largo de toda la vida. Los futuros de la educación nos plantean estas preguntas. ¿Por qué aprendemos? Para desarrollar capacidades individuales y colectivas que nos permitan transformar en futuros más justos y más sostenibles. ¿Qué deberíamos aprender? Si bien hay un énfasis muy fuerte en reconocer el trabajo de desarrollo socioemocional, la empatía, la solidaridad, el colectivo, el énfasis en el tema curricular está puesto en los nuevos temas, los nuevos enfoques, las nuevas formas de acercarse a lo que es el ambiente, el aprendizaje ecológico, el aprendizaje intercultural y los aprendizajes interdisciplinarios. ¿Cómo deberíamos enseñar y aprender? A partir de pedagogías de cooperación y solidarias. Enseñar y aprender. Y esto toca tanto lo que sucede dentro de los espacios educativos con los estudiantes, como lo que debe permear a la práctica docente cotidiana. El docente no debe ser nunca más un agente aislado, en soledad, tratando de resolver. Los colectivos docentes deben de dar cobijo, acuerpar a los nuevos maestros, ser guías de estos nuevos maestros que se incorporan al sistema y acompañar a cada uno de sus elementos del colectivo a resolver las situaciones cotidianas, los retos que enfrentan para poder atender la diversidad de necesidades que tienen sus niñas, sus niños, sus jóvenes en sus escuelas. Finalmente, ¿cómo deberíamos organizar los espacios de aprendizaje? Pues protegiendo y transformando las escuelas. Dábamos, hasta antes de la pandemia, y lo vamos a ver tristemente, con más claridad en los siguientes años, dábamos por hecho la escuela, dábamos por hecho la educación que recibían nuestras niñas y nuestros niños. Nosotros, como gente de educación, como maestros, dábamos por hecho nuestro espacio al que llegábamos, estaba ahí y que nos recibía y a donde podíamos recibir a nuestros estudiantes. Y ahora la pandemia lo que nos demostró es que es una situación muy frágil. Se requiere poco para trastocarla, para acabar con ella, para tener espacios cerrados. El impacto del cambio climático también está haciendo su efecto. Ustedes seguramente lo han visto con algún familiar o ustedes mismos lo han vivido. Las inundaciones por lluvia, las situaciones principalmente de las inundaciones, los deslaves, van acabando con los edificios educativos. Hay que preservar la escuela. Esa es la razón por la que hay que mirar a la escuela no como algo dado, sino como algo que hay que cuidar y preservar. Sí, ya. Sí. Ah, ok, está muy bien. El informe nos plantea 3 preguntas que podemos hacernos, que debemos hacernos en el sistema. Porque de otra forma, estas 3 preguntas pueden detonar nuestro trabajo de reflexión y de diálogo en colectivo, junto con otros y otras. ¿Qué deberíamos de seguir haciendo? ¿Qué deberíamos de dejar de hacer ya? ¿Qué debemos desaprender? Hay que reconocer que si el mundo está en la situación en la que está, si está tan deteriorado, si las desigualdades son tan profundas, si hay tantas brechas de tantos tipos,
no han sido dadas por generación espontánea, ha sido porque algo hemos hecho como sociedad y como sistema educativo. ¿Qué debemos desaprender? Y finalmente, ¿qué debería reinventarse de manera creativa? Yo los voy a invitar ahora a, bueno, tengo una lámina más. ¿Por dónde empezar? Me pidieron los organizadores que no me dedicara tanto al informe y que me centrara más en el tema de los colectivos escolares, algo más concreto. Y yo creo que ustedes ya les presenté el índice y como habrán visto, hay una gran cantidad de temas por los que se puede empezar. Yo les recomiendo que si es la primera vez que van a leer el texto y que lo quieren trabajar con sus colectivos docentes, con sus colegas, empiecen por estos temas. Empiecen por los capítulos que nos hablan sobre las pedagogías cooperativas y solidarias, sobre los planes de estudio y esta evolución de los conocimientos comunes. Es un enfoque muy interesante porque hablan de la justicia epistemológica y es muy interesante, es ampliar lo que entendemos por conocimientos y saberes, abrirnos a la diversidad de saberes que las comunidades originarias generan, no sin dejar de reconocer el gran avance en conocimientos científicos y tecnológicos que tenemos. No es sustituir unos por otros, no es despreciar unos por otros, es integrar. Y sobre el trabajo transformador de los docentes. Les voy a plantear que empecemos a trabajar como lo plantea el informe de los futuros de la educación. En general veo que vienen acompañados por alguien que conocen, pero también hay otros que venimos solitos, vienen solitos, solitas. Les pido que por favor le den las buenas tardes al compañero que tienen al lado o enfrente de ustedes, saluden, preséntense y empecemos el diálogo. Porque para poder transformar el mundo y transformar la educación, necesitamos hablar juntos, actuar juntos y empezar el debate. Les voy a poner una lámina con 5 interrogantes. Elijan una de ellas en parejas o como estén organizados que quieran conversar. El tema es que vamos a tener poquito tiempo. Y van a tener que responder estas 3 preguntas del tema que elijan. ¿Qué es lo que tendríamos que seguir haciendo? Comiencen por hablar de las características de un buen trabajo que nos sirve a nivel individual y colectivo. Tal vez sea algo muy bien establecido o algo nuevo que estén probando. Asegúrense de compartir sus ideas sobre por qué es importante seguir haciéndolo. 2, sobre ese mismo tema. ¿Qué estamos haciendo ahora que hay que abandonar o desaprender? Debatan qué hacemos actualmente que deberíamos dejar hacer. Hay que desaprender seguramente muchos modelos. Hay que poner en juego lo que realmente pensamos sobre esto que pensamos que debemos desaprender. Y por último, ¿qué hay que reinventar de manera creativa? Ustedes me dicen si ya puedo cambiar la lámina, ¿sí? Van a tener 6 minutos, 2 minutos para cada pregunta. Yo les voy a marcar el tiempo y van a ver al final, después de que terminemos esta actividad, unos micrófonos y vamos a contestar cada una de las preguntas con una persona, un grupo diferente. ¿De acuerdo? Listos. Voy a la siguiente lámina y elijan sus preguntas. Claro. Pues no hay tantas personas. Voy a regresar a la lámina anterior para que vean las preguntas. ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? ¿Qué debemos de cambiar? ¿Y qué hay que reinventar de manera creativa? Por favor, no desaprovechen la oportunidad, platiquen, dialoguen.
Aquí tengo uno. Ya casi. Tiempo. Les pediría que 3 personas nos compartieran el tema o sobre qué se preguntaron que había que cambiar. Son estas preguntas. Ay, no. ¿Se pueden regresar? Sí. No, la que sigue. La que sigue. Ay, no, yo la tengo, ¿verdad? Sobre esas 3 preguntas. Entonces, aquí está la maestra. ¿La primera? Bueno, creo que ya se ocupó. ¿Quién más? ¿La primera? La primera, segunda y tercera. Sí, la primera, maestro, gracias. Bueno, mi nombre es Alberto. Para la primera pregunta nosotros necesitamos repensar nuestra práctica docente para ser consciente de lo inconsciente y de esta manera lograr el cambio. Ok, eso es, ¿qué deberíamos seguir haciendo? ¿Sí? ¿Qué deberíamos seguir haciendo? Repensar nuestra práctica docente.
La segunda pregunta, ¿qué deberíamos dejar de hacer? ¿Quién quiere compartirnos lo que reflexionaron sobre qué deberíamos dejar de hacer? Otra persona. Acá. La maestra, acá, mira. La maestra está aquí. Es que está parada. Sí. Bueno, por favor. Acá tenemos también de la 2. Gracias. Este lado. Ahorita las dos. Adelante. Creo que lo importante que deberíamos de dejar de hacer son los individualismos y compartir nuestras prácticas, tanto las exitosas como las formas de trabajo en las aulas con los muchachos que les hacen repensar, que les hacen reflexionar y que les hace compartir con los muchachos, porque acuérdense con los demás compañeros, porque acuérdense que el aprendizaje entre pares es muy importante, el aprendizaje entre iguales, y también los docentes deberíamos de trabajar esa forma, tanto cuando vamos a planear y cuando vamos a compartir una práctica que sea exitosa y que pueda ayudarte al otro. Si dejamos los individualismos, vamos a trabajar de una forma maravillosa. Es muy bueno trabajar en colectivo y trabajar con las CAP también. Trabajar en las CAP es compartir y que los padres de familia te apoyen, que apoyen los estudiantes, que apoyen las autoridades locales, las autoridades municipales y las autoridades estatales. Entonces, se enriquece el trabajo y se transforman los planteles escolares. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tenía Acá de la tenemos el dos? complemento. Sí. Bueno, lo que comentaba con las compañeras es que deberíamos de dejar de pretender en las aulas que todos los alumnos aprenden al mismo tiempo, de la misma manera, pero también lo impide la cantidad de alumnos que está dentro del aula, no importando el nivel. Aquí lo importante es que se redujera el número de alumnos para atender y así poder darles, respetar el ritmo de cada alumno. Y complementando, también nos surgiría que el maestro deje de pretender a veces que es psicólogo, lo que al final nosotros no podemos ayudar y encauzar. Hay una serie de problemáticas que no estamos capacitados, solamente podemos decir, hijo, vamos a canalizarte para este otro lado para que salga adelante ante sus problemas. Gracias, maestra, muchas gracias. Y por último, ¿qué debería reinventarse de manera creativa? Acá tengo una participación. No, dilo tú. Bueno, aquí estábamos compartiendo que también sería importante como ya que se está viendo que es muy compartir como lo socioemocional y ver todos estos aspectos, que no solamente sea como nosotros podemos dárselo a los alumnos, sino también que sean como talleres para primero los docentes estar bien y luego con eso aprender para dárselos a nuestros alumnos. Entonces, pues, sí, o sea, nos basamos más en la parte socioemocional. Digo, nosotros somos docentes en formación y algo que nos deja muy claro el hecho de que ahorita se está viendo mucho la parte socioemocional. Venimos de una pandemia en la cual los niños no saben ni siquiera conocer ni autorregular sus emociones. Entonces, considero muy importante que lo socioemocional viene siendo de aprender nosotros para después fomentarlo con nuestros alumnos. Entonces hay muchas estrategias innovadoras que hemos estado aprendiendo y adquiriendo, al igual que lo hemos compartido por compañeros, el poder como que generarles esa parte tan importante a nuestros estudiantes y pues obviamente que tengan como un aprendizaje digno y que también puedan disfrutar de dicha etapa que es la infancia, que es muy importante para el ser humano. Muchas gracias, maestras. ¿Alguien más que quisiera compartir qué habría que reinventar? Acá, creo que acá. Y ya sería la última. Sí, como docentes principalmente necesitamos rediseñar nuestra enseñanza en miras de una metacognición, pero no nada más pensando en la cognición, sino en el desarrollar el saber ser.
nosotros enseñamos competencia, que es un hacer con un saber, pero a veces descuidamos la parte del saber ser, esta parte humanista, esta parte socioemocional que bien lo mencionaban las compañeras. Hoy más que nunca se requiere este proyecto integrador del pensamiento complejo, un desarrollo cognitivo sin olvidar la parte socioemocional. Eso es lo que necesitamos como maestros, reinventarnos. Gracias. Muchas gracias. Pues yo les pido un aplauso para todos los que compartieron, para ustedes por haber accedido a dialogar en este momento tan breve y gracias por haber compartido sus pensamientos, sus reflexiones. Pues a mí ya no me queda más que comentarles, escuchándolos, escuchando sus inquietudes, cuáles son los desafíos de la diversidad de nuestros espacios del aula, de la diversidad de nuestras necesidades de nuestros estudiantes. Sobre el tema de lo socioemocional, me parece que muchos de estos temas van a encontrar ustedes en el informe de los futuros de la educación muchas claves que funcionan. Y quisiera yo concluir diciendo esto. Lo han presentado este informe en muchos foros, distintos tipos de figuras. Y algo en lo que coinciden estas figuras le llaman y le dicen, esto es un informe no informe. Es decir, los informes generalmente están llenos de pautas, de recomendaciones muy específicas, de sugerencias, de guías. Este es un informe que te lleva a la reflexión, que te comparte, que nos comparte líneas de por dónde podemos buscarle, pero que fundamentalmente el sabor de boca que nos deja son dos cosas. Uno, la esperanza. La esperanza en que si lo hemos podido hacer tan mal, también lo podemos revertir. También es en el espacio de la escuela, más allá de las escuelas, pensando en una educación a lo largo de la vida para los niños de primera infancia, pero también para los adultos, fuera de los sistemas escolarizados, la educación sigue, el desarrollo de capacidades para resolver y enfrentar los desafíos se van a dar. Es un documento esperanzador, con muchas ideas de por dónde sentarnos a discutir. Y segundo, es un documento que nos deja con ganas de hablar con alguien sobre él. ¿Tú qué piensas? Yo no estoy de acuerdo, yo haría esto. Yo, pues por más que no me guste, no sé ni por dónde entrarle. Es en el colectivo, el diálogo, el trabajar juntos. Recordemos el nombre de los construir juntos, reimaginar juntos nuestros futuros, juntos, diversos y reconstrucción, reimaginar, transformar la educación. Les dejo aquí en esta última diapositiva, que por favor les pediría que me pongan en pantalla, un código QR y una liga para que puedan, donde está, ese sitio es específicamente sobre el proyecto de futuros de la educación. Ahí van a encontrar no solo el documento para descargar, sino principalmente van a encontrar una gran variedad de materiales para acercarse al texto. Un resumen ejecutivo, una nota para los diálogos, tarjetas que niñas y jóvenes han desarrollado en torno a los temas clave del libro, del informe, testimonios de docentes, de maestras, de maestros. Los invito a que entren a este sitio, que lo visiten, que lo exploren y que empiecen el diálogo para reimaginar estos nuestros futuros de la educación y empezar a poner en práctica un nuevo contrato social para la educación. Muchas gracias.